Bueno, lo primero de todo es el corazón del carisma. El corazón del carisma de ustedes, de la Congregación de Dominicas de la Inmaculada Concepción, como el corazón de todo el carisma de todas las ramas de la familia dominicana. Entiendo, hermanas, y estoy seguro que ustedes también lo entienden así, que lo nuclear de nuestro carisma es el hecho de ser mujeres, en el caso de ustedes, hombres, en el caso de los frailes, consagrados al Señor Jesucristo. Lo nuclear de nuestro carisma es vivir en Él y vivir como Él. Vivir en Él y vivir como Él. Y esto hacerlo real en el día a día de la vida de la congregación, en todos los aspectos. Aunque después yo me detenga un poquito más en el tema del gobierno. Y a este objetivo de vivir en el Señor Jesucristo y de vivir con el Señor Jesucristo, deberíamos encaminar siempre todas nuestras tareas, sean de compromiso educativo, docente, sean de compromiso pastoral, sean de compromiso asistencial, sean también las tareas del servicio de gobierno. Ninguna realidad en nuestra vida debería escaparse de este vivir en el Señor y vivir como el Señor. Dio la casualidad que allá por el año 2014, cuando yo comenzaba el servicio de promotor general de las monjas, uno de mis primeros trabajos, encuentro, fue con las hermanas del Perú, con la congregación del Perú, y nos reunimos en Lima. Era un trabajo de las monjas que se dividieron en dos grandes grupos. La mayoría de las hermanas más jóvenes estuvieron aquellos días en un taller de informática, que había venido algún hermano colombiano para ofrecérselo, y las prioras se reunieron con un servidor para tratar el tema del gobierno en los monasterios. Y con motivo de esta actividad, yo recuerdo que en Roma, en Santa Sabina, le pregunté al maestro de la orden, a Fray Bruno. Digo, mira, Fray Bruno, voy a hacer esta actividad con las hermanas a Lima. ¿Qué puedo decirles de tu parte, de parte del maestro? ¿Qué podría decirles a las prioras? Y entonces, Fray Bruno, por un momento estábamos en su despacho, se quedó pensando un poquito y al final me dijo, mira, César, diles a las hermanas que en la orden, el gobierno en la orden, debe ser un servicio de comunión. Esto, hermanas, a mí me impresionó mucho. Y se lo dije, ciertamente, comencé aquel encuentro de formación con estas palabras del maestro de la orden entonces. Y creo que esta es la clave de todo ello. Vivir en el Señor Jesucristo y vivir como Él significa, en cualquiera de las tareas que desempeñemos, en el contexto de nuestras comunidades o de nuestras provincias o de la congregación, todo debe estar al servicio de la comunión, que por otro lado es también una realidad tan exigente en nuestro mundo, hermanas. Con motivo de este próximo viaje a Lima que estoy preparando ahora para tener con las hermanas de ustedes en Perú, el encuentro de retiro de ejercicios espirituales, pues el padre Cristian me pidió una conferencia sobre cómo el carisma de la orden puede responder a las necesidades actuales. Y bueno, estoy pensando en esa conferencia y uno de los puntos entiendo que debe ser esto. Más que nunca, ustedes lo saben muy bien, más que nunca hoy el mundo, bueno, siempre lo ha necesitado,
pero hoy más que nunca, en esta pequeña franja de historia que conocemos nosotros, necesitamos de este testimonio de construir, de crear, de recrear cada día el milagro del amor que se hace comunión. Que se hace comunión en mujeres tan distintas como puedan ser cada una de ustedes y en hombres tan distintos como podemos ser cada uno de nosotros. Distintos, sí, en nuestro origen, en nuestra procedencia, en nuestros criterios, quizás también en los procesos formativos que hemos recibido, pero con un gran componente en común, que es vivir en el Señor Jesucristo y vivir como Él, con Él y como Él. Y esto atraviesa necesariamente por crear en nuestros ámbitos una verdadera comunión. Una comunión en el interior de las comunidades, en ese solo corazón y esa sola alma al que nos invitó siempre nuestro Padre Santo Domingo, pero también en la misión. Lo nuclear de nuestro carisma deriva también en la misión, y un componente esencial de la misión es también generar comunión. Generar comunión. Y para generar comunión hoy, hermanas, voy a retomar una idea que ya no recuerdo bien si la compartimos en los días del capítulo general o se la comparto ahora a ustedes en todo caso, ya del siglo pasado, del siglo XX. Se organizó un congreso sobre vida religiosa en América, para toda América, norte, centro, sur, para todas las religiosas y religiosos, sobre qué podía aportar la vida religiosa en aquel momento. Estamos hablando quizás de finales de la década de 1970, qué podía aportar la vida religiosa en América. Y quiero recordar que se celebró en Montevideo este congreso. Uno de los invitados fue el padre Pedro Arrupe, que entonces era el prepósito general de la Compañía de Jesús. Y bueno, en su ponencia el padre Pedro Arrupe habló unos retazos sobre la tensión que entonces se vivía en lo que se llamó la Guerra Fría, entre ese gran bloque que era la URSS, la antigua URSS, y el bloque occidental, que ahora tiene actualidad con todo lo que está ocurriendo en Europa con la guerra de Ucrania. Pero no se detuvo demasiado en ello, aludió a esta situación, aludió también al quehacer de la vida religiosa, sobre todo ya en América del Sur, en América Central y en América del Sur, con la aparición de las corrientes de la teología de la liberación. Tantas religiosas, tantos religiosos estaban inmersos en esta corriente de la teología de la liberación. Pero el padre Arrupe centró sobre todo su argumento ofreciendo esta magnífica idea que sigue siendo actual. Y lo que dijo fue esto: el aporte de la vida religiosa al mundo de hoy debe ser dejar la cultura del derroche para adentrarse y ofrecer la cultura de lo necesario. Claro, nuestro carisma debe llevarnos, hermanas, y también nuestro gobierno, y también lo cotidiano de nuestras tareas, a ofrecer al mundo que nos rodea esta cultura de la comunión y de lo necesario, para que viviendo todos sencillamente, todos podamos sencillamente vivir. Porque estamos en un mundo en el que estamos cerrando muchas puertas.
a muchísimas personas para que puedan acceder al desenvolvimiento de una vida digna. Ustedes lo saben muchísimo mejor que un servidor. Por eso, en el carisma, en la misión, en el día a día de nuestra congregación, entiendo que estos objetivos deben estar siempre presentes, porque hoy son también verdaderamente urgentes. Y ustedes tienen como elemento nuclear también de su carisma la transmisión de valores evangélicos a través de la tarea educativa tan maravillosa. En el corazón de la tarea educativa está esta doble transmisión. La transmisión de ser en el futuro las alumnas y los alumnos de nuestros centros generadores de comunión, y mujeres y hombres que viven la cultura de lo necesario, sin caer en la trampa de sentirnos devorados por las propuestas y las atracciones del consumismo. Había pensado que en lo cotidiano de nuestra vida y en la tarea, sobre todo de gobierno, dentro de esa cotidianidad, hemos de contar con dos grandes instrumentos para lograr nuestra fidelidad al carisma en el día a día. Uno de estos instrumentos es el instrumento de la exhortación. Sobre todo, esta es una tarea que compete a las hermanas, a los hermanos que tienen o que tenemos responsabilidades en la animación, en el gobierno de nuestras comunidades. La exhortación es uno de los grandes instrumentos a nuestro alcance. Pero tengo la impresión, no sé qué impresión tendrán ustedes, hermanas, de que la exhortación, la eficacia de la exhortación es más bien baja. Da la impresión de que hacemos poco caso a la exhortación. Quizás porque estamos muy bombardeados de palabras. Un mundo con tantos reclamos auditivos, sensoriales. La exhortación pasa muy velozmente por nuestra mente y por nuestro corazón, por nuestras ideas y por nuestros sentimientos. Pasa veloz la exhortación. En sus diversas formas, la exhortación, cuando nos remitimos al cumplimiento de las constituciones, de las actas capitulares, de los proyectos comunitarios, de nuestros coloquios, cuando nos remitimos a todo esto, está bien que lo hagamos, pero corremos el riesgo de que no sea suficientemente eficaz. Y sin embargo, será siempre necesario mantenerlo. En este día a día, para ayudarnos mutuamente a vivir el carisma, dentro de esta exhortación, yo creo que merece la pena detenernos un poquito en un derivado de este instrumento, que es un magnífico complemento a la exhortación, que entiendo que es el de la corrección fraterna. La corrección fraterna no siempre es fácil, hermanas. Personalmente les digo que para mí es una asignatura pendiente. No, me cuesta mucho el corregir, exhortando con cariño incluso a los hermanos. Prefiero que me corrijan, prefiero ser corregido a corregir. Sin embargo, hemos de hacerlo, deberíamos hacerlo. En este caso, nuestro Padre Santo Domingo fue un gran ejemplo de cómo realizar la corrección fraterna. Se nos contó de él como testimonio por parte de Rodolfo de Ferrara, de Fray Rodolfo de Ferrara, algo muy significativo. Dice: Domingo observaba a los frailes
y tomaba nota también, tomaba nota mental de las incorrecciones, de los fallos de los frailes. Decía en el testimonio, nunca corregía en el instante de la infracción. Dejaba pasar un tiempo. Y luego llamaba a solas al infractor. Y ahora viene lo magnífico. Y aunque imponía duras penitencias, que no dijo cuáles eran, ninguno de los frailes salió entristecido de su presencia. Salían contentos, con duras penitencias, pero contentos. En la exhortación, en la corrección fraterna, Domingo provocaba gozo en los hermanos. Y esto lo declaró como un gesto de santidad. No dijo cómo corregía, dijo el efecto de la corrección. El efecto era gozo. Claro, porque la clave está en el amor, hermanas. La corrección hecha con amor despierta todas las posibilidades para el bien que hay dentro de nosotros, que son muchas, y muchas de ellas todavía no las hemos estrenado. Santo Domingo tenía ese arte de tocar con su ternura los elementos de bondad que cada fraile, incluso los infractores de la regla, de la Constitución, llevaban dentro. Y su ternura, como una varita mágica, tocaba esa profundidad, la despertaba, la hacía crecer, y por eso salían contentos. Un autor, uno de los grandes intelectuales del pasado siglo en España, Pedro Laín Entralgo, que escribió un magnífico tratado sobre la amistad, hablaba de esto mismo de una forma interesante y lapidaria, hablando de los amigos, de la relación entre los amigos. Pero es aplicable igualmente a la relación fraterna en nuestras comunidades, en la vida matrimonial, la relación entre los esposos o de los padres con los hijos. Y lo que este hombre decía era lo siguiente: amigo es el que acepta a su amigo tal y como es. No puede haber comunión en lo nuclear del carisma si no nos aceptamos mutuamente tal y como somos. En vez de amigo pueden poner ustedes hermana. Hermana es aquella que acepta a la hermana tal y como es. La aceptación es un ingrediente imprescindible del amor. Pero luego decía algo también sumamente interesante. Acepta a su hermana tal y como es, a la vez que suavemente le ayuda a ser lo que debe ser. Qué interesantísimo, hermanas, para lo cotidiano de nuestra vida y también para el servicio del gobierno, de la animación. Ayudarnos suavemente. Aquí todas las palabras están medidas. Ayudarnos suavemente a ser lo que debemos ser. Suavemente. Suavemente pienso que quiere decir con cariño, con paciencia, con ternura, con benevolencia, con magnanimidad. Suavemente ayudarnos a ser lo que debemos ser. Y el ayudar siempre significa amor. Es un amor reduplicado. Ayudarnos suavemente a ser lo que debemos ser. ¿Qué es lo que debemos ser? Desde el carisma, desde el desenvolvimiento diario de la vida. Lo que debemos ser, hermanas, es imágenes, iconos vivos del Señor Jesucristo.
Esta es la gran tarea. Ayudarnos a ser estas imágenes vivas, iconos elocuentes del Señor Jesucristo. Y la exhortación y la corrección de nuestro Padre Domingo de Guzmán iba ciertamente en esta dirección. El riesgo de la exhortación, si no está bien realizada y envuelta en este componente de amor, puede ser el autoritarismo. Cuando la corrección se hace sin amor, puede haber cierto componente de autoritarismo que puede llegar incluso a ser destructivo. El autoritarismo hunde, acobarda, asusta, encoge. El antídoto para el autoritarismo es justamente nuestra legislación, es justamente nuestra Constitución, son justamente las actas de un capítulo general. Nos liberan, nos vacunan, usando una terminología muy actual, ¿no? Nuestras legislaciones en su amplio abanico, nuestra legislación en su amplio abanico nos vacuna del autoritarismo. No tenemos por qué obedecer lo que no está contemplado en las normas que hemos profesado y que desde el servicio de la autoridad nos ofrecemos mutuamente. Todo nuestro sistema legal, legislativo, es defensa contra la arbitrariedad del autoritarismo. Nos libra de esa arbitrariedad que puede ser destructiva. El segundo gran componente para el desenvolvimiento del carisma y de la vida cotidiana, hermanas, y voy intentando terminar para no robar más tiempo del que ustedes me han concedido y poder permitirles reaccionar si lo desean. El segundo gran componente es la ejemplaridad de vida en todas las hermanas y desde luego con un particular acento e intensidad en las hermanas que han sido llamadas por las propias hermanas a ser animadoras, superioras, a hacer el servicio del gobierno en las congregaciones y en las comunidades. La ejemplaridad. El Evangelio, el carisma, hecho vida en cada uno de nosotros. De la ejemplaridad brotan entonces dos grandes realidades. Brota la admiración y brota el respeto que emanan del reconocimiento de la autoridad moral. Las hermanas que viven de forma ejemplar, las hermanas que viven la coherencia del carisma profesado, son reconocidas por el resto como portadoras de autoridad moral. Son referentes para nosotros. Son el carisma encarnado. Son el carisma caminando a nuestro lado. Fíjense qué maravilla cuando todos nos comprometemos a vivir así. Estamos continuamente ofreciéndonos, sin decirnos nada, nos estamos ofreciendo mutuamente lo mejor que podemos ofrecernos. Lo que hemos profesado y lo que queremos vivir, nos lo ofrecemos ya mutuamente hecho vida. Hecho vida. Y creo que un componente que debe estar fajando todo esto que he intentado compartir
con ustedes, hermanas, es esa realidad maravillosa de la reconciliación. Todo ello ceñido, fajado, con este lazo amoroso, usando la expresión del profeta Oseas, de la reconciliación. Porque somos débiles, porque a pesar de nuestros propósitos y de nuestros logros en la encarnación del carisma, también tenemos puntos oscuros y sin querer podemos dañarnos. Una palabra inoportuna, una comodidad que nos apartó de un servicio, una mirada dura, a veces sin querer salió así, crea fricción, crea desazón. Ahí está el don precioso de la reconciliación diaria para sanar la comunión fraterna, para consolidar la identidad congregacional. Para esto, hermanas queridas, necesitamos la reconciliación diaria, para sanar las heridas que nos ocasionamos en la comunión fraterna, y la reconciliación diaria para consolidar la identidad congregacional. En este sentido, yo he sido testigo privilegiado, hermanas queridas, de cómo el capítulo general vibró hasta las lágrimas, incluso las mías. Cómo el capítulo general vibró hasta las lágrimas en este proceso precioso que vivimos de reconciliación en la no menos preciosa ciudad de Ávila y en el no menos precioso convento monasterio de Santo Tomás de Aquino. Un camino magnífico para que la congregación se consolide siempre en su carisma y en la vivencia del mismo, en el día a día de todas las tareas congregacionales. La reconciliación que sana la comunión fraterna y que consolida la identidad congregacional. Muchas gracias y que así sea. Y dejamos un tiempito, quizás no quiero robarles mucho, 2, 3, 5 minutos, por si alguna de ustedes quisiera reaccionar con pedir alguna aclaración o complementar algún detalle que se me haya podido escapar y que ustedes consideren vital. Les dejo unos minutos para sus reacciones. Yolita, usted tiene la palabra, ¿tiene alguna inquietud? Quizás debamos comenzar por algo muy imprescindible y muy humano y quizás difícil de lograr, ¿no? Que es generar confianza entre nosotros. Yo la verdad es que desconozco los niveles de confianza que hay entre ustedes, pero yo sí percibo lo fácil que para mí resulta hablar con hermanos y hablar sobre todo con ellos en esta clave, ¿no?, que estamos hablando de reconciliación para ser mejor carisma encarnado. Me resulta mucho más fácil hacerlo cuando hay confianza entre nosotros que cuando no existe esta atmósfera de confianza. Ahora, ¿cómo se crea esta atmósfera? Pues no es fácil, porque me parece a mí que hay componentes de tipo, ¿cómo decir?, de tipo biológico natural. Es ese misterio de las patías. Con algunas hermanas y hermanos empatizamos, simpatizamos, brota más fácilmente la confianza y por tanto, cuando existe la confianza, es como la atmósfera propicia para la corrección.
y lo dan ciertos componentes naturales que existen en nosotros sin saber que existen y que saltan y se conectan de unos con otros. Ahora bien, cuando esto no existe, existe el compromiso, existe la voluntad, existe la oración, existe el empeño. Y en este sentido, una mujer maestra fue Santa Teresita de Lisieux. Ella se empeñó en ser amor para todas. Ciertamente, le resultaba muy fácil ser amor para algunas y le resultaba muy difícil ser amor para otras, sobre todo. Pero lo fue con todas. Eso es la santidad. Digo, hermanos, empeñémonos en ser felices y mirémonos unos a otros, descubriéndonos hermanos y queriéndonos un poquito. Pues creo que esta es la respuesta, hermana, también para usted, ¿no? Hagamos un esfuerzo por ser felices, pero para ello no podemos serlo solos. El Señor ha puesto a nuestro lado hermanas y hermanos para que seamos felices con ellas y con ellos, y necesitamos mirarnos a los ojos con cariño. Descubrir que somos regalos mutuos del Señor unos para otros y querernos un poquito. Uno de los consejeros dijo, ya saliendo, hay hermanos que se hacen difíciles de querer. Bueno, pues también es verdad, ¿no? Y también es verdad que puede haber hermanas que por carácter, por forma de ser, nos resulte difícil. Pero creo que por ahí va la clave. Y todo esto está un poquito en la respuesta que decía antes a Sor Yolita, ¿no? Que intentar crear estas atmósferas de confianza. Para crear atmósferas de confianza en nuestras comunidades, creo que el gran instrumento es el dialogar entre nosotros, el hablar, pero hablar desde el corazón, hablar desde dentro. No solamente de cuestiones periféricas o de noticias o de acontecimientos, hablar también de sentimientos, hablar de deseos, hablar de intuiciones, hablar de lo que nos gustaría que fuera nuestra vida, hablarlo, escucharlo también con cariño, lo que nos digan las otras hermanas, los otros hermanos, crear este ámbito sobre todo de confianza y de cariño fraterno. Alguien dijo, yo no sé qué autor lo dijo, pero es algo muy hermoso y se lo ofrezco también como un grandísimo regalo en este momento. Alguien dijo que el hogar, es decir, el ámbito familiar, el hogar significa ese ámbito familiar, es donde el corazón se ríe sin timidez y las lágrimas se secan por sí solas. Esto es muy interesante. Ese ámbito donde el corazón se ríe sin timidez. ¿Por qué se ríe sin timidez? Porque está allí el calor del amor. Está la fuerza del amor que hace que seas tú, sin timidez, que te manifiestes como eres. Y donde las lágrimas se secan por sí solas. La vida a veces sin querer nos trae lágrimas, ¿no? Y no es porque las provoquemos nosotros, sino porque nos sobrevienen. Una enfermedad, un fracaso, una tristeza que no sabemos de dónde viene, pero que está ahí. Y provoca el sufrimiento, provoca las lágrimas. Pero en esta atmósfera de confianza y de amor, las lágrimas se secan por sí solas. Por la misma razón. Es el calor de la ternura quien las seca. Así que esta tarea, hermanas queridas, de ser constructores cada día de este tipo de hogar de la confianza, donde el corazón se ríe sin timidez y donde las lágrimas se secan por sí solas, porque realmente nos queremos. Caminemos por ahí. El invierno del alma, un fuego hallar que
fiesta. Llevemos a todos a Cristo, fuego que consume, luz que